Vamos a dar un paso más en la consideración de los temas de la vida en la gracia, en la carta primera de Pedro. Cuando estaba pensando en el tema y preparando el tema, me vino un conflicto. Y el conflicto que tenía es, vamos a leer hoy los versículos 13 al 15, pero tomamos desde el 13 al 18 o tomamos del 13 al 15 y luego del 16 al 18. Los temas son tan importantes que he optado por dividirlos. De manera que hoy vamos a tomar el pasaje, carta primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 15, y otro domingo seguiremos adelante. Pedro es un hombre que está escribiendo una carta en medio de conflictos tremendos. La iglesia está siendo sacudida por las pruebas, comienzan las persecuciones. Hay hermanos en las iglesias que han perdido miembros de su familia, hay personas que están a punto de ser llevadas a la prisión. Hay conflicto, pero en medio de ese conflicto, Pedro presenta la única razón de ser de la vida cristiana, que es la gracia de Dios. En esa gracia Dios nos ha salvado. En esa gracia Dios sustenta el camino cristiano. Y en esa gracia Dios va a glorificarnos. Pedro habló de gracia desde el principio de la carta y especialmente antes estuvo hablando de que tal vez las pruebas vendrán a tu vida y eso va a ser por un poco de tiempo si es necesario. De manera que Dios sabe cuándo necesitamos, cuándo conviene una prueba y cuándo no. Y Dios abre su mano de bondad, permite que la prueba toque nuestra vida. Hay dificultades, hay lágrimas, pero sobre todo sentimos la sustentación de la mano de Dios actuando en gracia para con nosotros. Y así marcha la vida cristiana. Estaba saludando esta mañana a una señorita que vino a la reunión y me hablaba del problema de la partida de muchos de su familia. ¿Quién no tiene pruebas hoy? Yo sé que hay algunos que han llorado esta semana, pero no importa la circunstancia, Dios está presente en la prueba. Y ahora Pedro quiere levantar nuestra visión hacia algo glorioso y dice en el versículo 13 hasta el 15 estas palabras: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito: sed santos, porque yo soy santo. La división de estos versículos es simple. En primer lugar está la esperanza. Esperad por completo. ¿En qué? En la manifestación de Jesucristo. Segundo, está el estilo de vida mientras esperamos. Afirmaos, levantad el ánimo, sed santos. Y finalmente está la demanda concreta. Sois santos no solo porque Cristo viene, sino porque Él vive en vosotros. Sed santos porque yo soy santo. Primeramente, Pedro habla de esperanza. Yo pienso que Pedro estuvo hablando de pruebas intensas y él siente esa dificultad y de pronto hace un paréntesis en su discurso, en su sermón, en su ministerio, en su escrito y dice: mirad, lo que tenéis que hacer es un par de cositas antes de levantar los ojos al cielo, o si lo preferís mejor, para levantarlos consecuentemente. La salvación es una obra divina. Déjame que lo repita otra vez. Solo Dios salva. El hombre nada tiene que hacer en cuanto a su salvación, porque la salvación es de Jehová.
De manera que este Dios que salva actúa en 3 momentos de la vida del salvo. En el pasado actúa para justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. En segundo lugar, actúa en la santificación, dándonos la vitalidad espiritual para que vivamos en santidad. Quiero hacerte una advertencia. Nadie puede santificarse por esfuerzo personal. ¿Lo entiendes bien? Por más que quieras, nunca llegarás a alcanzar nada de la meta divina en cuanto a santificación. Pero Dios coloca a Cristo en nuestra vida. El Espíritu Santo reproduce a Cristo el Señor en nuestra experiencia. Y como Él es santo, nosotros somos santos. En tercer lugar, el Dios que justifica y el Dios que santifica es el Dios que glorifica. Dios nos ha salvado con un propósito: presentarnos sin mancha delante de Él en su gloria con gran alegría. Por tanto, en los versículos anteriores, Pedro ha estado hablando de estos 2 elementos primeros, justificación y santificación, y ahora habla de la glorificación. La primera disposición que él requiere para abordar este tema es esta: ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Ceñir los lomos era una cosa que hoy lo entendemos poco, porque no hay ese estilo. Pero en aquel tiempo, en tiempos de Pedro, el que iba a trabajar al campo, los hombres usaban unas faldas más cortas, pero faldas al fin y al cabo. El que iba a trabajar al campo, a pescar, lo que fuese, remangaba un poco la ropa y ceñía, ponía un cinto a la cintura para que esa ropa floja no impidiese el trabajo. No pide que te ciñas el vestido. Pide que determines que tu mente esté dispuesta para la acción, dispuesta para el trabajo, adoptar una forma de acción de acuerdo con el pensamiento. Yo sé que todos conocéis bien, por lo menos, algunos aspectos de la antropología bíblica. El hombre funciona comenzando por el pensamiento. Piensa una cosa, el alma valora esa cosa, el espíritu dice, me conviene, la conciencia lo juzga y el cuerpo lo hace. De manera que en esta acción especial, Pedro dice, comienza a ceñirte para que tu mente funcione de acuerdo con ¿qué? Con la mente de Cristo. Nuestra mente puede tener buenos pensamientos para nosotros, pero no ser conforme a la voluntad de Dios. Tienes aquel ejemplo en la Biblia de David. David quiere llevar el arca desde la tienda donde está a Jerusalén. Y de pronto David dice, eso de llevar el arca sobre los hombros de los sacerdotes es poco importante. Vamos a dotarnos de un transporte que la lleve con toda la dimensión que conviene. Y la pone sobre un carro. Eso trae la muerte de un hombre en la procesión del arca a Jerusalén. ¿Era mala la idea de David? ¿Lo hizo pensando mal? No, lo hizo pensando bien. ¿Coincidía con la voluntad de Dios en cómo Dios determinaba llevar el arca? No. De manera que nuestra mente muchas veces puede engañarnos. Dice Pedro, comenzar a espabilar ese pensamiento para adecuarlo ¿a qué? Porque vosotros tenéis la mente de Cristo. En segundo lugar dice, sed sobrios. Sobrio es un antónimo, ¿sabéis de qué? De ebrio. ¿Sabes lo que es un ebrio? El que está controlado y dominado ¿por qué? Por el alcohol. Cuando una persona está dominada por el alcohol no sabe lo que hace. Simplemente hace lo que su mente extraviada bajo esos efectos de la droga le proporciona y él funciona de esa manera. Ahora, Pedro es continuo en esta expresión en la carta. Sed sobrios, es decir, despertar. Estar capacitados para actuar en una acción perseverante, una disposición necesaria para llevar a cabo una vida correcta conforme a Dios. 3 veces dice esto en la carta. La primera de ellas, estate dispuesto, sé sobrio para esperar a Cristo, capítulo 1, versículo 13, que es el que tenemos aquí, y más adelante en capítulo 4, versículo 7. Pero también dice, sed sobrios para resistir al diablo.
Dios no manda que tú te pelees con el diablo. ¿Lo tienes claro o no? Hay muchos que tratan de atar al diablo, pobrecitos. ¿Qué desilusión van a tener? Porque el diablo ha sido atado por Cristo en la cruz. Lo único que tú tienes que hacer es mantenerte firme en el terreno de victoria donde Cristo te ha puesto. ¿Lo entiendes bien? No trates de hacer lo que ya está hecho. ¿Qué os parece si yo dijera a los sugieres encender las luces? Pero si ya están encendidas. Luego no tratemos de hacer lo que está hecho. Simplemente tenemos que estar sobrios. ¿Para qué? Para esperar a Jesús. Pedro sabía muy bien este problema. Pedro se había dormido en el huerto de Getsemaní. Cristo dijo a Pedro, velad. Y a él se lo dijo personalmente, velad para que no entréis en tentación. Se durmió. ¿Problema? Negó a Jesús 3 veces aquella noche. Dios nos dice, velad esperando a Jesús. Tercera cosa, versículo 13, la segunda parte. Esperad por completo, ¿en qué? En la gracia. Esperad en la gracia. No está diciendo el apóstol, esperad señales. Hace unos días recibí un mail de alguien, no importa de quién, que me decía, ¿puedes explicarme si esto que se está produciendo es una señal para la venida de Jesús? Bah. Cristo nunca mandó a la iglesia esperar señales. Cristo mandó esperarlo a Él. ¿Puede venir esta mañana? Yo siempre pienso, y hoy vamos a tener un día muy especial, una reunión no nueva, recuperamos una reunión por la tarde. Vamos a hacer un día especial, ¿verdad? Yo espero que no haya culto esta tarde. Porque el Señor venga y nos lleve para estar para siempre con Él. Qué bendición tan grande, una reunión perfecta. Ahora bien, ¿cuánto tengo yo que esperar? Y dice el versículo, esperad por completo. Es decir, esperad continuamente, esperad con la seguridad de que Jesús va a ser manifestado. Cuando yo leo esto, y esta semana tal vez, no sé por qué, estoy un poco sensible a este tema. Cuando yo leo estas palabras, Cristo viene, digo, es verdad. Y espero confiadamente que Él venga para llevarnos a todos. Es posible, pero estoy cierto que Él va a tomarme a mí. Cuando yo veo estos versículos siento una profunda paz interior, porque sé que el futuro es seguro, porque sé que no camino un camino de posibilidades. Cristo dijo, voy a preparar lugar para vosotros, y cuando prepare el lugar vendré otra vez, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis también conmigo. El apóstol Pablo escribe una carta también a una iglesia con muchos problemas en este sentido. Aparte de que parece ser que muchos de los familiares de algunos de los creyentes partieron para estar con Cristo, aparte de esto, ellos tenían una cierta dificultad doctrinal para entender acontecimientos futuros. Y Pablo escribe a los tesalonicenses, y en unos versículos, en 2 versículos nada más, bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, habla de cómo va a venir Jesús. Y dice que, en primer lugar, que va a aparecer una voz sonora de parte de Dios que anuncia la resurrección de los muertos. Dice el texto bíblico que con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de autoridad, el Rey de Reyes viene a la tierra y su autoridad, Él dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Con su autoridad va a levantar a los muertos en Cristo. Va a transformar a los cristianos para que estemos para siempre con Él. ¿Algo más? Pablo añade algo más. Voz de arcángel. ¿Sabes lo que es el arcángel? Muchas veces estudiamos, muchas veces no, lamentablemente estudiamos poco la doctrina de los ángeles. Arcángel significa literalmente el jefe de ángeles. Y en la Biblia se nombran ¿cuántos arcángeles? 1. Y este arcángel jefe, ¿no hay más que uno? No, sí, hay más seguramente, pero se menciona uno, el arcángel Miguel.
a veces subimos a categoría de arcángel a Gabriel, pero Gabriel es un ángel. Ahora bien, lo que dice la Biblia es que el arcángel organiza, es el supervisor, el jefe, es literalmente traducido, de ángeles, de un grupo de ángeles. Cuando Cristo viene del cielo, viene como el Rey de Reyes, rodeado ¿de qué? De sus ejércitos celestiales. Y estos ejércitos celestiales van a estar presentes en el momento en que la iglesia de Cristo salga de la tierra para estar con el Señor y encontrarse con Él en el aire. He puesto muchas veces esta ilustración, disculpadme, pero creo que es para mí la mejor que tengo y voy a repetirla. Cuando leéis, los que os interesa, la Segunda Guerra Mundial, leéis acontecimientos importantes que ocurrieron en ella, y una de ellas fue la toma de Francia por los alemanes. Y hay una fotografía única que todo el mundo que lee Segunda Guerra Mundial la ha visto, en donde se ve el ejército alemán en los Campos Elíseos, debajo del Arco de Triunfo, una fila por un lado, otra fila por el otro, y por en medio de ese ejército vencedor va pasando el Mercedes donde va Adolf Hitler con su Estado Mayor. Los perdedores, los derrotados, están al otro lado de las huestes de los ejércitos alemanes que hacen custodia de la carrera del que fue uno de los dictadores peores en la historia de la humanidad. Yo cierro mis ojos. Las huestes de maldad fuera de todo alcance. Los ejércitos celestiales desplegados. Cristo viniendo y nosotros saliendo de la tierra para encontrarnos con Él, ¿dónde? En el cuartel general de nuestro enemigo. Derrotado en la cruz, es exhibido cósmicamente en la venida de Cristo ante cielos y tierra como el gran derrotado. Nuestro enemigo queda inútil para nosotros estando con Jesús. Algo más, dice que sonará la trompeta de Dios. Y aquí tendríamos un problema hermenéutico, de precisión. ¿Qué trompeta es esa? Bueno, la séptima trompeta. Puede ser, yo no digo que no. Durante mucho tiempo he mantenido rigurosamente inalterable mi convicción de que no podía ser la séptima trompeta, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, la séptima trompeta suena justo, según la profecía, a la mitad de la última semana, ¿verdad? Entonces, ¿alguien puede negar la verdad bíblica o interpretarla de esta manera, de que la iglesia puede estar presente en la tierra durante la primera parte de la gran tribulación? No tengo ningún texto que lo prohíba. ¿Lo crees así? Puedes creerlo. Yo creo que no va a estar, pero es mi interpretación personal, ¿entiendes? Pero no importa lo que sea, ni cuándo sea. Lo que yo sé es que Dios va a advertir cósmicamente de que una etapa ha terminado y comienza otra etapa. Sigo investigando allí y descubro que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego ninguno de nosotros va a quedar ausente de esa reunión eterna. Los que ya han partido, que están en la presencia de Dios, cuyos espíritus descienden con Cristo, serán dotados de cuerpos de resurrección como tú y como yo. Y nosotros, con nuestros cuerpos transformados, vendremos a una experiencia extraordinaria, impensable para los hombres. El cuerpo nuestro va deteriorándose, ¿sí o no? Es que nos vemos todos los días al espejo y no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero cuando tú pasas un tiempo largo que no ves a una persona y de pronto la ves, no hace mucho tiempo estábamos en un lugar y yo vi entrar en la iglesia una persona y dije, no me digas qué es eso. Me parecía un viejo. Claro, seguramente que él me vio a mí y dice, está tan viejo como yo. Pero eso no tiene nada que ver. El cuerpo va deteriorándose. ¿Tú sabes cómo va a ser nuestro cuerpo? Lee esta tarde con calma, tienes tiempo, carta primera a los Corintios, capítulo 15, y verás el cuerpo que vamos a tener. Un cuerpo que no está sujeto a las limitaciones de hoy. Un cuerpo
cuya experiencia no está dependiente del tiempo. El tiempo transcurre indudablemente, solo Dios es eterno, pero no le afecta para nada. Un cuerpo en donde los problemas orgánicos de nuestro cuerpo actual han desaparecido, donde no hay cansancio ni dolor de huesos, para estar para siempre con Jesús. Y yo cierro mis ojos y digo: gracias, Señor. Pero algo más. Cierro mis ojos y veo a los míos, a los que han pasado antes que yo, a los que estaban a mi lado, a los que he admirado, a mis abuelos, a mis padres, a mi esposa. Y digo: qué fantástico. Una reunión eterna. ¿Añoras esto? ¿Sientes que esto es tu deseo profundo? ¿Una reunión eterna? ¿Con todos? Podemos empezar a vivir el cielo en la tierra, manteniendo comunión los unos con los otros. ¿Entiendes esto? A veces somos tan ilusos: oh, cuando estemos en el cielo, qué fantástico va a ser. Porque no lo practicas y lo vives en la tierra. Puedes hacerlo en este momento. Cristo presente con la iglesia aquí, ama a tus hermanos, mantén comunión con ellos. Pero va a haber un cambio más extraordinario. No puedo dejar de pensar en él. Y aunque me alargue en este primer punto, prometo que voy a ser puntual, porque voy a achicar los otros dos. Pero lo que yo descubro es que ese encuentro con Cristo nos introduce a una experiencia que nadie puede imaginarse, porque dice el apóstol Juan que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni entró en corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y yo tomo mi Biblia y me voy al capítulo 21 del libro de Apocalipsis y al versículo 4, y descubro que en ese lugar la tristeza ha terminado. ¿Por qué? Porque no hay lágrimas. Nadie puede imaginarse, a no ser que pase por esa experiencia, la tremenda cantidad de lágrimas que se vierten por problemas personales que no tienen solución. Cuando tú tienes en tu alma una pregunta: ¿por qué, Señor? Y no tiene respuesta. Cuando despiertas por la mañana con tu almohada mojada porque estuviste llorando por la noche. Cuando sientes el impacto tremendo que produce en tu vida alguna experiencia de capital importancia, y no solo la partida de los tuyos. Cuando ves a alguna persona, como un hijo o como un nieto, que ha renunciado a Jesús, y sientes un profundo impacto en tu alma y comienzas a verter lágrimas en silencio. Algunas veces dicen: llorando debajo de la ducha para que nadie sepa que lo haces. Pero levanto mis ojos y digo: no hay lágrimas. Y añade Juan en su versículo de Apocalipsis: no hay separación. ¿Por qué? Escucha el texto. Allí no hay muerte. La muerte produce una tremenda separación. Divide familias, separa amigos. Siempre cuando alguien muere, encima de su mesa de trabajo, no importa tenga despacho o sea la mesa de la cocina, siempre hay algo inconcluso. Hay una sinfonía musical muy importante que se llama la Sinfonía Inconclusa, porque el que la estaba escribiendo no le dio tiempo a terminar. ¿Cuántas cosas quedarán sobre mi mesa pendientes de terminar cuando Cristo me llame? ¿Cuántos elementos que producen separación van a experimentar los que queden después de mi partida? Pero yo miro el cielo y digo: no hay muerte. ¿Algo más? ¿Sería bastante? Sería bastante, pero Dios es rico en misericordia. Y la gracia de Dios añade: no hay en el cielo angustia vital que produce llanto. No solo lágrimas. Las lágrimas son consecuencia de la tristeza.
Pero el llanto es muchas veces la expresión de la angustia vital del alma. Cuando tú, desbordado, no sabes qué hacer y rompes en llanto. En un llanto intenso, yo miro allí y digo, no hay llanto, no hay angustia vital. Algo más, no hay injusticia. ¿Sabes por qué? Porque dice el versículo, no hay clamor. Y cuando veo el clamor en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, siempre es por problemas de enorme trascendencia. La sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Cuando hay clamor y dolor, es que hay injusticia. Santiago lo menciona en su carta. Hay personas que no han recibido el salario y claman a mí. No hay injusticia, porque no hay clamor. Pero tampoco hay enfermedad. ¿Estás enfermo? Gregorio Marañón, aquel médico importantísimo en la medicina española, un tremendo hombre, que no solo era médico, era también filósofo, un día dijo, no existe persona sin enfermedad. Lo que pasa que la sobrelleva y la soporta, es verdad. La enfermedad a veces es tremenda. Y muchas veces pensamos que la partida a la presencia de Dios antecede o va rodeada de una enfermedad dolorosa, donde el dolor se impone en momentos tremendos de la enfermedad. ¿Tienes miedo al dolor? Yo sí. ¿Es que no eres un buen cristiano? Bueno, no seré un buen cristiano, pero tengo miedo al dolor. ¿Y tienes miedo a la experiencia de la muerte en medio de dolor? Naturalmente que sí, ¿cómo no? Claro que sí, tengo miedo a pasar por el dolor. Muchas veces cuando mi esposa partió para estar con Cristo, muchas de mis oraciones de muchos de esos días fue esta: Señor, por favor, no dejes que me enferme. El dolor se ha terminado. Cuando van pasando los años, vas sintiendo más dolores. ¿Sabes eso? No, que va, si yo soy joven. Bueno, ya me contarás cuando llegues a mi edad. Resulta que te levantas una mañana y dices, ¿cómo me duele este hombro? ¡Qué bárbaro! ¿Pero qué te pasó con el hombro? No lo sé, pero duele. Y claro, Susana me dice muchas veces, es un problema de calendario, de los años que tienes. Claro, naturalmente que sí. Vienen problemas de dolor y yo levanto mis ojos al cielo en medio de mis circunstancias, no importa cuáles sean, y dice, allí no hay enfermedad. ¡Qué bendición tan grande! Oh, mis hermanos, ¿no sientes ilusión por esto? ¿No estás esperando esta mañana expectante la aparición de Jesucristo? ¿No estás levantando los ojos al cielo no para ver las nubes de tormenta que cubren el horizonte, sino para ver si el rayo glorioso del sol de justicia irrumpe en el cielo y llega a ti? Oh, qué bendición tan grande leer aquellas palabras del Cantar de los Cantares, y permitidme que las alegorice esta mañana. La voz de mi amado, he aquí que Él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Él viene. Y yo puedo decir, ¿cuánto tarda? Pero Él me dice, tu tiempo no es el mío, pero he aquí, vengo pronto. De manera que tenemos una expectativa, esperad en la gracia. Yo sé que a muchos cristianos los va a encontrar el Señor buscando señales en lugar de buscarlo Él. Pero va a venir de todas maneras, no importa lo que. Levanta tus ojos al cielo, querido mío. Hermana amada, levanta ahora los ojos al cielo. Congregación que por tiempo está siendo cuidada por el Señor, levantad los ojos al cielo esta mañana. Cristo viene, el Señor viene, y en medio de las pruebas descubro en este texto, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Tengo que dejar el punto, hay mucho más, pero sigo adelante. En segundo lugar está la vida. Bueno, el Señor me salvó y el Señor me va a llevar al cielo. ¿Seguro? Seguro. ¿Y en el medio qué? Bueno, en el medio está la vida cristiana. ¿Y cómo tengo que llevar yo esta vida cristiana? Como es natural y propio de quien ha sido transformado por Dios y ha cambiado su vieja naturaleza
por la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida. En primer lugar, obediencia. Mira el versículo 14. Como hijos obedientes. Bueno, no tendría que decir esto, Pedro. Porque cuando tú has creído en Cristo, has sido introducido en una esfera de obediencia y sacado de una de desobediencia. Mira el versículo 2 del capítulo 1, ya que tienes ese versículo, mira un poco atrás. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, propósito, ¿para qué? Para obedecer. Literalmente, como sabéis, no hay un verbo, hay un sustantivo, para obediencia. Es decir, Dios te sacó de un lugar donde no podías hacer otra cosa más que desobedecer y te ha trasladado a otro lugar donde no debes hacer otra cosa más que obedecer. Nosotros somos llamados a la obediencia. El no regenerado es desobediente por condición natural. Yo soy blanco, dicen. No puedo ser negro. ¿Por qué? Porque mi naturaleza es esta, no es otra, ¿entiendes? No puedo cambiarla. Yo soy como soy. Pero el pecador perdido en delitos y pecados, rebelde a Dios, es trasladado a una esfera de obediencia en Cristo Jesús, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De ahí que el apóstol Pablo diga a los romanos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Romanos 16, 18. Cuando Pablo trata de saber si hay una iglesia, qué es iglesia o qué es una apariencia de iglesia, dice, todos dan testimonio de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Servicio es obediencia. Por tanto, Dios nos llama a obediencia. Quiero marcar bien esto, por favor. La tradición religiosa demanda obediencia por mandamiento. La obediencia cristiana se vive por comunión con Cristo. ¿Me entiendes eso? No es una carga, es la expresión natural de la identificación con el Salvador. Y añade algo más, versículo 14. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No adoptes la forma de este siglo. Antes no podías hacerlo de otra manera porque el siglo te estaba comprimiendo y tú expresabas la voluntad de ese siglo. Yo, cuando estaba terminando mi carrera, un día un profesor que me quería un poco me dijo, te voy a dar una dirección para que vayas y le organices el plan de cuentas de esa empresa. Y yo fui a esa empresa, era una empresa de extrusión de plásticos. Y llegué allá y el director, el dueño de la empresa, me dijo, ¿tú sabes lo que hacemos aquí? Yo sí, dije, vasitos plásticos y cosas de este tipo. ¿Y sabes cómo se hacen? Pues no, la verdad no, nunca lo he visto. Y me llevó a la nave de fabricación para verlo. Me dijo, mira, este es un molde, ves que tiene por esta parte la forma de la pieza que vamos a hacer y por la otra parte la otra parte de la pieza. Nosotros metemos este molde, lo cerramos e inyectamos plástico de esas bolitas, inyectamos plástico por ahí a presión y le damos calor. Y ese plástico comprimido durante un tiempo, cuando abre el molde, la pieza adoptó el formato del molde con que se hizo. El mundo te comprime. El mundo te presiona. Y no siempre pienses que el mundo la presión del mundo consiste en los pecados más groseros. Te presiona en la estructura religiosa. Te hace conformar a este siglo pensando que la religión, la práctica religiosa, es una virtud que carga sobre el cristiano, cuando es todo lo contrario, es libertad en Cristo. ¿Me entiendes esto? No libertinaje en Cristo tampoco. Y Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Qué? ¿Agradable
y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Ahora yo digo, yo soy muy religioso. Hoy tenemos 2 reuniones, qué fantástico. Y si hubiera una tercera yo iba a asistir. Muy bien. Y además de esto, el jueves vengo al estudio y estoy sentado en la primera parte de la reunión. Paréntesis. Haced un esfuerzo para venir algunos más al estudio jueves. Yo estoy sentado en el primer banco de ahí. Y además, el domingo vengo uniformado. Y no me olvido de la corbata nunca. Alguien dice, bueno, porque eres un viejo. Bueno, está bien, pero no me olvido nunca. Y además, saludo a todos, etcétera, etcétera. Escucha. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Te das cuenta? El mundo es muy religioso. El mundo puede ofrecerte desde los pecados más violentos y desagradables hasta la experiencia de una santificación en el esfuerzo personal. Y dice, cambia, cambia, cambia de deseos, cambia de forma, estate dispuesto a la obediencia, porque viene una demanda esencial y con esta termino. Versículo 15. Si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Muy bien. No termina. En toda vuestra manera de vivir. Santo cuando estás en la oficina. Santo cuando estás jugando al fútbol. Santo cuando estás viendo la televisión. Santo cuando caminas por la calle. Santo cuando estás en la familia. Santo en el mundo. En toda vuestra manera de vivir. Por favor, mirad el capítulo 4, el versículo 1 de esta carta. Porque Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne ha terminado ¿con qué? Con el pecado. No hay pecados mortales y veniales, hay pecados. Y quiero que sepas con claridad que el pecado más pequeño en tu vida ha costado la sangre del Hijo de Dios. ¿Lo entiendes bien? Algo más en la familia. Mira el capítulo 3 de esta carta. Una mujer que lleva a Cristo a su marido, ¿por qué? Por su conducta. Santos en la iglesia. Capítulo 5. Donde Pedro habla a los líderes de la iglesia, sed ejemplos, sabed que estáis pastoreando la grey de Dios que no es vuestra, es del Señor. El mandamiento está reiterado de forma enfática en el versículo 16, cuando dice y concluye ese párrafo con estas palabras, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Mirad, no es imitación, no dice cómo yo soy santo. Si dijese el texto, sed santos como yo soy santo, tendría que estar yo pendiente permanentemente de imitar a Cristo. No es así, sino que como Cristo es santo y vive en ti, y la vida de Cristo es tu vida personal, no tienes otra opción más que ser santo, porque Cristo es santo. ¿Sabes que esta es una exigencia del reino? Cuando lees el capítulo del Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, en el 5:48, te habla de la exigencia de santidad porque estás en el reino. Algunos piensan que esos capítulos son la ética del reino de los cielos venidera y que tendrá lugar en el milenio, pero no es para la iglesia. Eso es una absurda interpretación bíblica, porque el que esperaba el reino venidero, que era Nicodemo, por ejemplo, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? Si no naces de nuevo, ni ves ni entras al reino. ¿Tú has nacido de nuevo? ¿En dónde estás? Por tanto, esta ética es para ti hoy. Y Dios demanda santidad. Y el apóstol Juan dice que, ¿quieres saber si has nacido de nuevo? ¿Quieres saberlo? No practicas el pecado. No es que no caigas nunca en el pecado, No es que seas impecable, nadie lo es. Pablo dice, no lo he alcanzado, pero prosigo al blanco. Una cosa es que tropieces y caiga, otra cosa es que ames aquello que es contrario a la voluntad de Dios. ¿Entiendes eso con claridad? Ser santo significa
vivir una vida conforme a Dios que te ha hecho nacer de nuevo en Cristo Jesús. Sed santos. La santidad es la única forma de vida cristiana, mis amados hermanos. No hay esperanza firme si no tienes santidad. Porque el escritor de la carta a los Hebreos dice: buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, entonces si no soy santo, entonces no soy salvo, entonces no... No dice eso la carta a los Hebreos. Dice que la visión de Dios está en el camino suyo, y el camino suyo es un camino de santidad. Por tanto, aquel cristiano que no vive en santidad no tiene comunión con Dios. ¿Me estás entendiendo? Y lo que tiene ese cristiano que hacer es volver a Dios en confesión y decirle: perdóname, Señor, porque yo quiero ser santo. Porque tú eres santo. ¿Sabes lo que es un santo? Una vez un niño, y aquí hay maestras de escuela, de modo que si yo hablo de niños preguntones, no hablo de ninguna cosa rara, ¿verdad? Hay el preguntón que tiene el qué en la boca y funciona con el qué por todo. Haz esto, ¿por qué? Mira esto, ¿y qué? Siempre lo mismo. Uno de estos preguntones fue llevado por su profesor con el resto de la clase a ver una catedral. Y entraron en la catedral, ¿y aquello qué es? Pues aquello es un banco. ¿Y aquello qué es? Pues aquello es el órgano. ¿Y aquello qué es? Pues es una armadura vieja que está en la catedral. ¿Y aquello qué? Ya el profesor no podía consigo. Y dice: ¿qué quiere saber? ¿Qué es aquello? Y señaló a una cristalera de la catedral. Y el profesor le dijo: es un santo. Y llegó a su casa. Y su papá le preguntó: ¿qué tal el viaje por la catedral? Fantástico. He visto el órgano, esto, lo otro. Pero ¿sabes qué aprendí? Lo que es un santo. ¿Ah, sí? ¿Y qué es un santo? Santo es aquel que deja pasar la luz. Claro que sí. Es decir, la luz de Dios en ti reproduce la santidad de Jesús. ¿Lo entiendes? Y es necesario que esta mañana concluyamos. Vamos a concluir con una canción, pero es necesario que esta mañana tengáis claro dos cosas. Primero, no puedes esperar la venida de Jesús si no tienes a Jesús en tu vida. No se trata de una esperanza religiosa posible, se trata de una experiencia experimental segura. Tener a Cristo en la vida no es asunto religioso, es asunto de determinación personal. Es asunto de acudir al Señor y decir a Cristo: Señor Jesús, sé mi Salvador. Es cuestión de decir a Cristo en una oración sencilla, en el fondo de tu alma: no tengo seguridad, pero quiero estar con mis pies en la roca que eres tú. Esta es la necesidad de algunos posiblemente esta mañana entre nosotros. Y yo voy a concluir, pero quiero pediros un momento de reflexión personal. Inclinamos nuestras cabezas. Nadie mira a nadie. Nadie se preocupa de nadie. Mientras tanto, yo quiero preguntarte: ¿tienes la seguridad de que Cristo está en tu vida? ¿Tienes la seguridad de que tú has dicho al Señor: Señor, perdóname y sálvame en algún momento de tu existencia? ¿Tienes la seguridad de que si Cristo apareciese esta mañana, tú saldrías para estar con Él para siempre? Si no la tienes, Él viene a tu encuentro esta mañana para invitarte con palabras cariñosas y decirte: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y yo quisiera saber si hay algún cansado, algún necesitado, alguien que dice a Cristo en esta mañana: Señor, yo te recibo como mi Salvador personal, y quiere levantar su mano para saber que Dios te bendiga. Alguien más que dice a Jesús hoy: Señor, recíbeme, Dios te bendiga. Dios te bendiga.
El Señor está llamando a su encuentro, no está llamando a una religión. Dios te bendiga. Es la gracia admirable de Dios trabajando entre nosotros esta mañana. Pero quiero decirte también que si no has sido capaz de levantar tu mano, no marches de este lugar hoy así. Ahora, después de la reunión, todos estos van a venir adelante cuando ya nos estemos saliendo todos, y David va a recibirlos para charlar con ellos. Pastor David va a recibir a todos estos que han recibido a Jesús esta mañana. Podéis bajar vuestra mano como Salvador personal. Y también yo quiero hacer una segunda invitación a todos los creyentes presentes a un cambio de vida, a un retorno sin condiciones a Jesús, a un decir a Cristo: Señor, quiero ser como tú y quiero rendirte mi vida sin condiciones ahora. Por estos hermanos yo voy a orar. Quiero que levantéis la mano todos aquellos que esta mañana queréis un cambio de vida a Jesús. Dios os bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios os bendiga. Vamos a terminar con una canción. Mientras tanto, yo quiero poner a estos hermanos míos en las manos de Jesús, y el pastor David después hablará con todos aquellos que habéis recibido a Cristo como Señor y Salvador personal esta mañana. Padre querido, no tengo palabras en el fondo de mi alma, sino gratitud incondicional por lo que tú haces entre nosotros. Y quiero pedirte, Señor, que esta decisión personal de tantos hermanos esta mañana haya sido tomada por ti mismo, y que tu Espíritu esté restaurando vidas y conduciendo pisadas en la senda de la santidad y del compromiso. Entramos en esta nueva etapa soñando con la reunión de la tarde, seguros de que tú vas a hacer algo magnífico que no podemos imaginar. Dios de gracia, toca las vidas de aquellos que están lejos de ti y tráelos a ti. Bendícelos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.